Parece que este fiscal no está dispuesto a investigar de manera pareja, sino más bien pareciera, por las declaraciones de él y por sus primeras acciones, que lo que busca es hacer una cacería de brujas y prestarse a la persecución política de adversarios del gobierno. Esto preocupa porque en realidad, si esa es la función del fiscal general de la República, habremos perdido los ciudadanos parte de la seguridad jurídica que el Ministerio Público está obligado a dar. Porque si él se va a dedicar a la persecución política, bastará con una puesta de dedo de alguien para que todos los que no estemos de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno seamos perseguidos penalmente. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número 1 de análisis político en El Salvador, con sus anfitriones Marvin Portillo y José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos nuestras opiniones del acontecer político nacional y también tendremos invitados para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Bienvenidos amigos al podcast Pláticas, el programa número 1 de análisis político de El Salvador, con sus anfitriones José Carlos Parada, su servidor, Roberto López Gamer, quien está aquí con nosotros. Hola Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos a usted y a todos los que nos están oyendo. Tenemos de invitado hoy especial al licenciado Jaime Ramírez Ortega, jurista, analista político, teólogo. Su currículum es bastante grande. ¿Qué tal estás, Jaime? Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para ti, estimado José Carlos, y para el buen amigo Roberto López Eichmann. Aquí tratando de incidir un poco en esta patria que cada día se derrumba ante la vista impávida de aquellos que pueden defenderla y no lo hacen. Pero no se derrumbará, Jaime, porque hay patriotas como Roberto López Gamer y como tú, que están siempre atentos a poner el dedo en la llaga y a clarificar y a formar adecuadamente a nuestros oyentes. Bueno, Roberto, Jaime, a mí me inquieta bastante esta noticia en desarrollo del descubrimiento de estos muertos en la casa del monstruo de Chalchuapa. Para poner antecedentes a nuestros oyentes, que seguramente han oído hablar de esto, resulta que hay un sujeto ahí en Chalchuapa, en una colonia semi-rural, cercana a las ruinas de Tazumal, que es una zona controlada por pandillas, por la Mara Salvatrucha, para ser concretos. Pues ese tipo en los últimos años se había dedicado a cazar como depredador víctimas para violarlas, asesinarlas y enterrarlas en su casa de habitación. Eso ante la indiferencia y ante la inactividad absoluta de los cuerpos de seguridad circundantes. Tuvo una de sus víctimas que salir huyendo de una de las masacres, haciendo la debida alarma en los lugares circundantes para que los vecinos se alarmaran y llamaran a la policía, quien accidentalmente cayó en el lugar, descubrió al tipo en acción, procedieron a arrestarlo y al ver los cadáveres recién asesinados que estaban ahí, que eran familiares directos inmediatos de él, y luego fueron descubriendo una serie de cadáveres ahí. Número de cadáveres, por cierto, Jaime, corrígeme si me equivoco, que todavía no está muy claro cuántos son, ¿verdad? Todavía no hay una claridad con el número exacto. Sin embargo, con los datos que nos diera el señor antropólogo, que goza del beneficio y el respeto de cada uno de los salvadoreños, Israel Ticas, dijo que andaban alrededor de 47 cadáveres. Entre ellos también menores de edad, y eso es lo que es preocupante, menores de edad. Todas estas personas, por supuesto, llevaban meses o años aparentemente fallecidos y algunos de ellos habían sido reportados como desaparecidos. Para terminar de poner el cuadro de la situación, de modo casi inmediato, la policía pasó a capturar, a detener a varios sujetos que aparentemente habían ayudado a este psicópata a realizar algunos de los asesinatos de las personas que estaban ahí sepultadas, por lo cual se le concedió, así lo manifestaron las autoridades, el carácter de testigo criteriado para 8 o 9 de los crímenes que se habían cometido ahí. No para todos, sino solo para esos. Roberto López Gamer, antes de escuchar la autorizada opinión del licenciado Jaime Ramírez Ortega, quien es abogado y una de sus especialidades es el área penal,
¿Qué impresión te ha dado esta secuencia de noticias y de eventos relacionados con este criminal? Yo creo que hay algunos puntos que discernir y dividir. Por ejemplo, la barbaridad macabra y espantosa de esa cantidad de muertos que empezaron siendo una docena y que hoy ya rebasan los 40. ¿Cómo es posible que estos muertos sean enterrados en la parte trasera de una casa que está rodeada de otras casas? No está sola, no es un rancho. Las fotos hacen ver, es una colonia humilde, pero que tanta persona haya sido enterrada, muerta, en algunos casos llevada, y que durante tanto tiempo, meses o años quizá, nadie haya podido dar parte de eso. Entonces, primer punto a ver, la monstruosidad de todo eso implica un miedo espantoso, porque la gente aquí es lista, y si no lo fuera, bastaría que pasaran varias ocasiones para que se fuera alistando, que se diera cuenta qué es lo que pasa. Ahí hay un terror que excede al de la persona principal, sino que implica a otras personas, y no quiero adelantar si autoridades o no. Esperemos que no. Pero la primera cuestión es la monstruosidad del hecho. Está en un lugar de viviendas que no haya podido ser detectado durante tanto tiempo, docenas de personas muertas. Segundo lugar, ¿cómo es posible en lo que llevamos de tiempo? Yo no he leído en ningún periódico los móviles. ¿Qué es lo que pasó allí? Alguien dice de una manera festinada y rápida que es un delincuente psicópata, pero sin mayor, un delincuente psicópata, hay diferentes clases y los psiquiatras lo saben muy bien, y hay que explicar qué clase de psicópata es, por qué violó a la mayoría de las mujeres que lo hizo, pero hay hombres, hay niños. Entonces, eso tiene que tener una teoría o un comienzo de teorización formal y serio. Perdón, Roberto, que te interrumpa, perdón. Lo curioso es que aparentemente cuando le llamaron psicópata, eso no fue precedido de ningún examen psiquiátrico ni psicológico, ¿verdad? Solo le llamaron así para esconder el hecho de que no saben cuál es el motivo, como tú ya indicas. Correcto, es la manera más fácil de poder decir qué es lo que ocurrió. Un psicópata lo mató. Pero, Dios mío, la serie de cosas que rodean esto exceden por muchos. Y ahora bien, si el señor criteriado justamente o no, está diciendo que hay 9 personas más, ¿de qué se trata esto? Es un culto satánico. No es tan absurdo esto en la medida que los que algo sabemos de lo de las pandillas, sabemos que detrás de ellos existe eso. Sectas satánicas, correcto, sectas satánicas vinculadas a toda la parafernalia de drogas a la que ellos están metidos. Esa es ya una segunda teoría de oposición. Y hay otra tercera, pueden haber más, pero las tres más grandes, la tercera sería que están en connivencia ocultando muertes ocasionadas por pandilleros o gente, ¿cómo se llama? Matones, pues, asesinos a sueldo, para ocultarlas de esa manera y que bajen los índices. Pero las tres grandes cuestiones, que son el psicópata, el culto satánico y el esconder muertos de las pandillas, son fuertes. Una cosa que dice en uno de los periódicos, dice: no actuó solo. Un momento, no actuó solo ¿en qué? En la muerte de una persona, en el entierro, en las docenas de personas, si no es media docena, son docenas. No actuó solo. ¿En qué es que no actuó solo?
porque no terminan por definir ni presentar vagamente siquiera una idea de los hechos que aquí se estaban dando. Por lo tanto, los misterios que hay en torno a esto son grandes y deben de ser explicados prontamente. De lo contrario, no soy yo el que lo hice ni por mi voluntad va a ocurrir, pero hay un desprestigio general para el país y no queriendo que eso pase, tenemos que proceder con claridad y velocidad para aclarar toda esta situación tan turbia. Gracias, Roberto. Queremos darle la bienvenida aquí a Marvin, que acaba de venir. ¿Cómo estás, Marvin Portillo? Bien, gracias, José Carlos. Y un gusto compartir con Roberto de nuevo. Y un saludo para todas nuestras teleaudiencia, ya que este podcast también está siendo grabado para ser visto en Facebook. Muy contento de nuevo estar aquí. Y en YouTube también. Perfecto. Licenciado Jaime Ramírez Ortega, tú eres abogado, tú podrías indicarnos, has estudiado toda la cuestión de teoría del delito, tú podrías indicarnos algunas luces relacionadas con lo que Roberto dice, de que cómo es posible que en lugar de averiguar sobre los motivos, el gobierno se haya apresurado a tildarlo de psicópata y que aparentemente así ya quedó, ¿verdad? Es decir, como que no hay necesidad de mostrar ningún motivo porque el tipo ya está loco. Y eso sin hacerle ningún tipo de examen psicológico o psiquiátrico. ¿Qué nos dirías tú sobre eso, Jaime, y sobre el hecho de que se le ha concedido la categoría de testigo criteriado para algunos de sus delitos? Bueno, aquí hay dos elementos que hay que analizarlos a la luz de la situación que está ocurriendo en nuestro país. En primer lugar, el señor presidente junto a su gabinete de seguridad, en este caso el ministro de Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil, pues para ellos es bien conveniente que sigan manteniendo un nivel de rating o popularidad mediante las redes sociales, diciendo que el éxito del descenso de las muertes en El Salvador es debido al plan control territorial, que dicho sea de paso, no sabemos si existe el plan, número uno. Número dos, no dejó desde que entraron una política criminal de Estado. Y número tres, no se sabe dónde han ido a parar millones y millones de dólares a ese famoso plan. Lo que sí sabemos es que hay dos personas que conocen muy bien el territorio, que es uno de ellos es el ex ministro de Gobernación, ahora alcalde de San Salvador, y el otro es el señor director de la reconstrucción del tejido social, que es el señor Carlos Marroquín, que sabemos que tienen una gran cantidad de conexiones en los diferentes territorios, justamente con estos grupos criminales. Ese es como el fondo del asunto. Mantener a toda costa el éxito del plan control territorial, del cual se desconoce cuál es su accionar, cuál es su presupuesto, cuáles son los índices de evaluación que deben de tener ese plan, y no sabemos cuál es la eficacia o deficiencia que hasta el día de hoy dicen ellos que tiene este plan control territorial. De todo esto se desconoce. Ese es el primer misterio que debemos de entender de lo que está ocurriendo. De modo que ahora están tratando de cubrir lo más que puedan cualquier tipo de situación violenta asociado a las pandillas y al crimen que generan justamente estos grupos criminales, el tema de la violencia pandillera, cómo se está recrudeciendo en ciertos lugares. Tenés la diáspora que se acaba de dar el fin de semana acá en Panchimalco, tenés los perseguidos allá en La Canera, y así sucesivamente tenés a todas estas muertes que están ocurriendo en las diferentes partes del país, que dicho sea paso no son muertes aisladas, sino que están asociadas al tema del control de las pandillas por los territorios. Aquí se aplica ese principio, control de las pandillas por el territorio. Ahora, este es el trasfondo. Por eso es conveniente para el Estado nombrar a este sujeto un psicópata, para no tratar de buscar cuál es el motivo que a esta persona lo llevó a enterrar en su casa a esas más de 50 compatriotas que están ahí, que no solamente son jóvenes, trabajadores, repartidores a domicilio, universitarias, sino que también hay menores de edad enterradas en ese lugar. Y eso es lo crítico.
Entonces, ¿qué nos dice todo este parámetro? Que lo que hay es un trasfondo de violencia que se está dando en los territorios y que el gobierno central ha tratado de callar por todos sus medios, que estas noticias estén saliendo o se estén filtrando a los medios de comunicación. Lo quieren tapar porque quieren seguir diciendo que el plan control territorial es un éxito y a raíz de eso van a continuar pidiendo dinero para llamar primera fase, segunda fase, tercera fase y hasta ver hasta qué punto vamos a llegar en la fase del control territorial. Es decir, un barril sin fondo con el tema de millones y millones de dólares que se le están inyectando a ese dichoso programa. Ahora bien, viene la parte legal. La parte legal. Esta tiene que ver con la ley. ¿Qué dice la ley cuando una persona o un criminal ha cometido un delito y esta persona es declarada un psicópata? Para la ley, esta persona es un interdicto. Por lo tanto, su testimonio desde ahí ya no tiene ninguna validez. En consecuencia, si es un psicópata, la fiscalía no lo podría utilizar de testigo criteriado porque su testimonio carece de veracidad en virtud de el etiquetamiento que le acaba de hacer el gobierno al decir que es un psicópata. Por otro lado, la ley, el Código Penal, reconoce el criterio de oportunidad, más no reconoce el medio criterio de oportunidad como ellos están haciendo ver, que le están dando parcialmente un criterio de oportunidad. Estas son las cosas que no están bien. Por esa razón, el señor presidente le urgía controlar no solamente la Asamblea Legislativa, sino aquellos funcionarios que en alguna medida están vinculados con la Administración de Justicia, como lo es la Fiscalía General de la República. Y esto es lo que a mí como ciudadano me preocupa, porque hasta abril de este año se habían las desapariciones de las personas. Ahora hay aproximadamente 6 personas diarias que se están desapareciendo. Y esto es preocupante. Licenciado Portillo, Marvin, ¿qué piensas tú de esto antes de que pasemos a otros temas en este podcast? ¿Cuál es tu impresión sobre este caso y sobre lo que ha dicho Jaime? Estoy de acuerdo con la última tesis que manejaba Roberto y la que refuerza Jaime Ramírez Ortega. El presidente Bukele es un mago de las comunicaciones y un mago del engaño. Pero nosotros sabemos bien que los actos de magia y los trucos de magia no son verdad. Cuando él habla de tener un control territorial, es decir, un control sobre la delincuencia, él está haciendo uno de sus múltiples actos de magia o de prestidigitación informativa o propagandística a las que ya nos tiene acostumbrados. Pero como mal mago que es, siempre se le cae la carta que tiene escondida bajo la manga. Y este caso del Pozo Macabro de Chalchuapa es otro caso más en el que se le cae al presidente Bukele la mentira que él ha estado enarbolando y tejiendo alrededor al supuesto control territorial de la delincuencia. Resulta que encuentran primero unos cuantos cadáveres, luego siguen excavando y el forense que estaba haciendo las excavaciones, después de haber encontrado más de 8 o 9 cadáveres, dice que ahí hay posiblemente más de 20 cadáveres escondidos o sepultados. Acto seguido, el gobierno retira a ese forense y comienza a manejar la información y a manipular la información, a hacer sus actos de magia, diciendo primero que se trataba de un asesino en serie. Luego cambia la versión porque se le cae la versión del asesino en serie y habla de un sicario. Y que por cierto lo calificaron como un sicario asesino en serie. Y ahora resulta que es un psicópata. Con esto lo que estamos nosotros viendo es otra mentira más que se desvela de la propaganda oficial en relación al control de la delincuencia. En El Salvador, el gobierno mantiene un pacto con los delincuentes y ese pacto aparentemente incluye el ocultar las víctimas, el ocultar los homicidios y los asesinatos para mantener la farsa de que los homicidios o los asesinatos en El Salvador están bajando o han casi desaparecido. Esta es una muestra más de las falsedades de este gobierno, como lo tuvimos también o lo vimos con la cuestión de los cientos de miles de millones que tenía disponibles para usar durante la pandemia, durante la cuarentena,
y que el presidente decía en sus redes sociales y en sus discursos que no le habían dado ni un solo centavo partido por la mitad para combatir la pandemia en El Salvador, y luego el presidente del Banco Central de Reserva, llamado por la Asamblea Legislativa, comparece y revela que el gobierno tenía disponible más de 4.600 millones de dólares y que estaba gastando una millonada diaria. Pero como no se sabía en qué la gastaba, ahí estaba la mentira, otra carta que se le cayó al mago, y acto seguido lo que hizo fue despedir al señor presidente del Banco Central. Así que, estimados amigos, abramos los ojos, démonos cuenta de que este gobierno trata de engañarnos y solo, y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Efectivamente, las luces que han arrojado ustedes tres me hacen pensar en varias cosas. En primer lugar, el sujeto el imputado, no pudo haber hecho tanto delito durante tanto tiempo con el desconocimiento, no digamos de las autoridades, porque a veces la eficacia de las autoridades puede ser puesta en tela de juicio. No podía haber cometido tanto delito sin el conocimiento de las clicas y de los pandilleros presentes en la zona. Eso es completamente inconcebible. Y completamente difícil imaginarse de que este imputado no fuese pandillero o no estuviese vinculado directamente con los liderazgos pandilleriles de la zona. Así que resulta que el famoso control territorial que está a cargo de las pandillas está funcionando, pero para mantener ocultos los asesinatos y los homicidios, como bien lo ha dicho el licenciado Portillo. Esto se destapó no porque la policía estuviese investigando cosas o que la fiscalía hubiese hecho una actividad de tipo osada y audaz, sino simple y sencillamente casi que por accidente. Y eso, como dice Marvin, y como lo dejó también insinuado Jaime Ramírez Ortega, dándole respuesta a las inquietudes de Roberto López Geismar, es como que se le haya caído el truco a una especie de política pública que nos han asegurado solucionado el problema de delincuencia. Y más, José Carlos, mal yo le agregaría que no solo se destapó la falsedad del control territorial, sino que inmediatamente el gobierno trata de volver a tapar lo que es evidente. Y te aseguro que no van a seguir o van a suspender las excavaciones para no dar con la cantidad total de cadáveres que hay ahí. Bueno, otro tema que creo que debemos de dilucidar en este podcast, José Carlos, Roberto y Jaime, es la actuación que ha tenido en sus primeros días el nuevo fiscal general de la República, que pasó a sustituir casi ipso facto al anterior fiscal que fue destituido por la nueva Asamblea Legislativa. Este fiscal, dicho sea de paso, había sido señalado cuando fue fiscal adjunto o fiscal especial de haber estado cooperando de alguna manera o favoreciendo de alguna manera al famoso cártel de Texas. Y resulta curioso que después de haber sido nombrado este fiscal, después de haber sido instituida la nueva Asamblea Legislativa y semanas después de haber sido nombrado ministro de Seguridad Pública, otra persona que también había estado involucrada en gobiernos anteriores en problemas de narcotráfico, resulta también que el principal cabecilla, señalado como principal cabecilla del cártel de Texas, el famoso señor Salazar, conocido como Chepe Diablo, es sobreseído de los cargos que se le imputaban por la Cámara Segunda de lo Penal. Además, el fiscal general había ya declarado en relación a esta lista de corruptos que había filtrado, desclasificado parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los que aparecían connotados funcionarios muy cercanos al presidente Bukele. El fiscal dice que para él le tiene sin cuidado esta lista. Es decir, yo entiendo, y quizás Jaime nos ilustra mejor en la parte legal, que el fiscal general está obligado a investigar con solo el hecho de tener conocimiento de hechos que podrían ser tentativos de delito contra el Estado, y en este caso, actos de corrupción.
Dicho sea de paso, el fiscal anterior, el que fue destituido por esta Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, ya tenía en curso investigaciones de compras amañadas de parte del ministro de Salud Pública en el marco de la cuarentena. Y ahora se toman nuevas investigaciones de funcionarios de gobiernos anteriores. Es decir, parece que este fiscal no está dispuesto a investigar de manera pareja, sino más bien pareciera, por las declaraciones de él y por sus primeras acciones, que lo que busca es hacer una cacería de brujas y prestarse a la persecución política de adversarios del gobierno. Esto preocupa porque en realidad, si esa es la función del fiscal general de la República, habremos perdido los ciudadanos parte de la seguridad jurídica que el Ministerio Público está obligado a dar. Porque si él se va a dedicar a la persecución política, bastará con una puesta de dedo de alguien para que todos los que no estemos de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno seamos perseguidos penalmente o por cualquier cosa que podamos decir en este podcast o en cualquier otra intervención que tengamos en medios o por medio de algún artículo. Porque en lo que averiguan, le destruyen a uno la imagen, le destruyen a uno el buen nombre y posiblemente lo hacen dormir su par de semanas en Bartolina. ¿Quieren acallar a la oposición? ¿Cuál es el papel que debe jugar el fiscal general? Yo creo que el fiscal general está jugando un papel muy sesgado y muy comprometido con la dictadura. Esa es mi opinión. No sé qué nos podrá decir Jaime al respecto en el aspecto legal de las obligaciones que el fiscal general tiene que cumplir. Bueno, muchas gracias, licenciado Portillo. Bueno, aquí hay un elemento que usted introdujo que creo que es importante, el trasfondo del nuevo fiscal general, que ese pues creo que no lo pueden ocultar por más que quieran maquillar cifras y quieran levantar la imagen a fuerza de publicidad y Twitter. No se puede. Hay un antecedente y ese antecedente pesa más que cualquier situación que puedan escribir en favor del nuevo señor fiscal. Bueno, para empezar, es un fiscal espurio porque no fue elegido conforme al proceso que la Constitución señala. Ese es el punto número uno. No le hicieron un antejuicio al fiscal anterior para seguir el proceso de destitución y nombraron a un fiscal que ni siquiera estaba en un proceso de selección, en una lista que se tuvo que haber discutido. Hay que motivar la discusión, por qué lo van a elegir, cuáles son sus credenciales académicas, cuáles son sus méritos, pero sobre todo lo que señala la Constitución, la instrucción y moralidad notoria. Esto significa que la moralidad de un funcionario que va a ser electo a un cargo de función pública tan importantísima como esta, es que lo moral se le tiene que notar no solamente en lo privado, hermano Marvin, sino también en lo público, en lo público. En lo público tiene que ser moral y en lo privado también. Pero con el antecedente que usted muy bien acaba de señalar, allí pierde toda posibilidad de ser elegido, porque ha sido señalado en algo que afecta su récord, su moralidad y que, dicho sea de paso, puede ser hasta constitutivo de delito que serán las autoridades en su momento que deberán de investigar. Bien, ese es el primer punto. Por otro lado, cuando se coopta una institución tan importante como esta por parte del Ejecutivo, lo que busca básicamente es sepultar todos los actos de corrupción que su administración ha hecho, está haciendo y que seguramente va a hacer. Ahora, usted mencionaba los casos por los cuales el fiscal anterior quizás no lo quisieron dejar, ¿verdad?, en su puesto. Y era justamente el tema que hay alrededor de 13 procesos en curso que están siendo investigados de corrupción en el contexto de la pandemia y las compras que efectuó las diferentes carteras del gobierno central. Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y las demás instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, que hasta ese está involucrado porque compró alrededor de 2,5 millones de pruebas
a una compañía para extracción de sangre, que no sabemos cuál es el objetivo de esas pruebas, de gastar 2,5 millones el Ministerio de Obras Públicas en pruebas de extracción de sangre. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas en este tema? Pues estas son las investigaciones que ya lleva en curso el fiscal anterior, y que este fiscal, tenemos nosotros serias dudas que vaya a investigar o vaya a continuar el curso de estas investigaciones, o si en algún caso quiere dar a conocer al pueblo que las va a continuar, pues las van a continuar con el objetivo de votarlas en la primera audiencia que se tengan, y lo van a llevar lo más débil que puedan. Esto es solo para maquillarle. Pero por otro lado, acuérdense que la CICIES también le ha pasado información a la Fiscalía de cómo han manejado los recursos el Ejecutivo. En el caso de las compras sobrevaloradas, en las contrataciones fantasmas, en las contrataciones que se le han hecho algunas carteras de Estado a los mismos funcionarios o a parientes de funcionarios. Esto evidentemente tiene que ser investigado, y esto se vuelve preocupante porque ahora ya no hay una fiscalía fuerte, robusta e independiente, aunque a decir verdad nunca lo ha existido, pero por lo menos, exactamente. pero por lo menos los anteriores fiscales hacían como que se investigaban las cosas, y al menos vimos ya a 3 expresidentes procesados, y eso es importante para la justicia salvadoreña. Pero permíteme, Jaime, una pequeña observación justamente a lo que acabas de señalar. El derrotero que está siguiendo esta fiscalía no se diferencia en lo más mínimo de las fiscalías anteriores. Tenemos ahí a un fiscal detenido, preso. Sabemos que tenía vínculos con grupos mafiosos, más o menos de la misma naturaleza, de los cuales algunos sospechan que la actual tiene contacto. El siguiente fiscal también desapareció misteriosamente en medio de señalamientos de torturas y de presiones a sus testigos. Nunca jamás se efectuaron acciones judiciales en contra del gobierno en turno. Todas estas cuestiones relacionadas con los expresidentes se debieron, y todos lo saben, más a presiones de la embajada norteamericana que a otra cosa. Ahora bien, eso es lo que nos enseña. Y este fiscal que acaba de ser removido, estoy completamente de acuerdo, saltándose todos los procedimientos y de manera inconstitucional, tal y como tú lo señalas, tampoco era un fiscal como para andar brincando en un pie de felicidad. Todas las investigaciones que él inició en contra supuestamente del gobierno fueron llevadas de una manera tan lenta, tan tibia, que era notorio que nunca iban a llegar a buen puerto. El fiscal de hecho, fue electo de manera completamente ilegal. El señor Melara tenía vínculos públicos con uno de los partidos políticos, y eso le quitaba cualquier tipo de legitimidad a su nombramiento. Ahora, eso por supuesto no justifica el hecho de que se le haya destituido de una manera completamente inconstitucional. Pero si él mismo llega e inmediatamente después presenta su renuncia, ¿qué tipo de autoridad moral podían tener todos los fiscales anteriores comparados con este? Por eso, perdón que te haya interrumpido, Jaime, pero lo que tú dices de que los fiscales anteriores tampoco eran fantásticos, yo lo que diría es que este gobierno lo que está siguiendo es exactamente el mismo derrotero y la misma deriva de corrupción dentro de la fiscalía que los gobiernos de frente y de Arena. Esa es la realidad. Pero José Carlos, pero fíjate que también tú y yo hemos sostenido una tesis que se demuestra con cada hecho de este gobierno, que este gobierno es igual a los mismos de siempre, pero corregido y aumentado. Porque si el fiscal anterior, como bien tú has señalado, era un fiscal evidentemente vinculado con un partido político y con intereses fuertes de grupos de poder, pero no era un fiscal involucrado con el crimen organizado como está este. No, eso no, ¿verdad? Estaba viendo... Eso no lo sabemos. No, lo que te estás diciendo es que además de que tenía... No, pero no se le señalaba. Sí, pero esperamos, calma. Además de que estaba vinculado con Arena, todavía resulta que el tipo no favorecía a Arena, sino que al contrario, se arrodilló ante el gobierno. O sea,
¿Por qué vamos a salir a defender a una serie de fiscales anteriores que ni siquiera quieren ser defendidos y ellos mismos han sido los primeros en salir corriendo? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Marvin, en que este gobierno ha salido corregido y aumentado. Pero si vamos a dar la impresión de que el mundo antes de este fiscal era una maravilla, yo ahí sí no estoy de acuerdo. No. En ningún momento quieren ni a dar a entender eso. Primero recordemos que hay un exfiscal preso. Así es. Segundo, este nuevo fiscal, el fiscal Rodolfo Delgado, era el fiscal encargado de la unidad contra el crimen organizado cuando el fiscal Douglas Meléndez dirigía la Fiscalía General de la República. Ahora resulta que después se eligen un fiscal de manera inconstitucional vinculado a un partido político y ahora, es decir, vamos cayendo de mal en peor con este gobierno. Correcto. Veníamos de del comal y ahora caemos en las brasas, porque ahora tenemos un fiscal que había sido mencionado por un informante de favorecer al cártel de Texas en la introducción de cocaína al país. Y eso es una noticia que salió en su momento, no estamos inventando cosas ni difamando al señor fiscal, ¿verdad? Y si a eso le sumamos el hecho de que ha demostrado un sesgo recalcado, subrayado, para no investigar la corrupción de este gobierno, entonces podemos decir que este gobierno no solo es igual a los gobiernos anteriores, sino que es peor en este sentido del que estamos hablando. No, yo estoy completamente de acuerdo. Y no es defender a los fiscales anteriores, para nada. Pero digamos que el establecimiento de las comparaciones es difícil, dado que este fiscal está recién comenzando, y hay que decirlo claramente, está empezando con pie izquierdo. Y criterio de oportunidad al monstruo de Chalchapa, ¿verdad? Que ahora resulta que es un psicópata. Pero yo quisiera subrayar el hecho siguiente. Ahorita lo que el gobierno está haciendo, y creo que en términos generales es algo que se le puede señalar, ya que lleva ya 1 año y medio, casi 2 años ya gobernando. Este gobierno no se ha separado de la línea de corrupción y de favorecimiento de sus propios intereses en relación a los anteriores gobiernos. Es decir, el FMLN pareció que tocó fondo en cuanto a corrupción, en cuanto a todo este tipo de cosas, pero se ve que este gobierno está dispuesto a tratar de superarlo en lo malo. En lo malo, correcto. Ahora, el punto es que este riesgo de poner en peligro nuestra relación con nuestro socio comercial, diplomático más importante, que son los Estados Unidos, es una cuestión que ya se está volviendo una realidad. Y ahí tenemos cómo este gobierno está pretendiendo lanzarse en brazos de China comunista para tratar de salvar la situación. ¿Qué piensas de esto, Roberto? De esta situación, digamos, de equilibrio en la cuerda floja de este gobierno. Fíjate que yo creo que para cualquiera parece claro que el acercamiento con China implica problemas con los Estados Unidos. Pero el principal problema que hay ahí de orden moral es olvidar a los 3 millones de salvadoreños que tenemos ahí y que pueden ser fuertemente afectados con eso. Yo me he preguntado si el presidente, que con todo lo raro que tenga, no se ha visto que sea una persona tonta. ¿Por qué está haciendo una cosa tan grotesca, tan fácil de ser atacado con lo de China? 24 horas después de que había ganado la asamblea, revela el que meses atrás había hecho un pacto secreto con China para hacer grandes proyectos. Ahí vienen docenas de proyectos que ha hecho de toda naturaleza. Entonces, sin entrar en la discusión de la problemática de cumplimiento que el Estado de China tiene ya, porque ya lo ha hecho en todo el mundo, aparte de eso, se está él solo
como cortando, emproblemándose grandemente con Estados Unidos. Y he pensado algo. Muchos decimos, bueno, y este señor presidente, al final, no está seguro que vayan a estar 20 años, 40 años o lo que sea. Puede querer hacerlo, pero siendo realista, no es tan realista que lo esté. Bueno, y al fin, y si pudiera ser que mucho antes de lo que se piensa, él tuviera que dejar el país. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir? Resulta que una de las posibilidades que se abre es entregarle el país a China, venderle el país a China, por decirlo así, y quedar protegido totalmente bajo la muralla roja de los chinos. Uno piensa que los árabes, que aquello, eso sería una gran jugada desde el punto de él. No le importa lo que pasen nuestros hermanos salvadoreños en Estados Unidos, no le importan otra cosa. China lo va a proteger y le entrega geopolíticamente el terreno, la cabeza de playa que significaría El Salvador a los chinos. Claro, eso tiene su gran consecuencia, pero pienso que esa es una posibilidad que esté trabajando en su mente, el hacerlo por esa razón, para cuidarse a sí mismo y a los suyos. ¿Tú qué piensas, Marvin? Sí, yo creo que tiene razón Roberto, pero aquí tenemos que ver también otra de las falsedades del presidente. Recordemos que cuando el FMLN sorprendió a la nación y sorprendió a la comunidad internacional estableciendo relaciones diplomáticas con China comunista y dando por clausuradas las relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán, el presidente Bukele fue uno de los primeros, siendo candidato a la presidencia, en criticar el establecimiento de relaciones diplomáticas con China comunista. Luego él dijo que iba a revisar, ya siendo presidente electo, iba a revisar esas relaciones, que en el lenguaje diplomático significa revertirlas, ¿verdad? Sin embargo, pasado menos de 2 meses ya siendo presidente, investido como presidente, prepara en su agenda uno de sus primeros viajes precisamente a visitar la República Popular China. Y allá se olvida de todo lo que había dicho. Hace pues meses después su viaje a China y allá hace acuerdos que ahora estamos viendo que se están concretizando. Lógicamente esto molesta a los principales socios comerciales de El Salvador, especialmente a los Estados Unidos, porque China, la República Popular China, representa para los Estados Unidos geopolíticamente no solo un fuerte rival de mercado, sino una amenaza a su seguridad nacional. ¿Por dónde viene este temor, que no es infundado de parte de los americanos? Por el hecho de que China ha desarrollado la red 5G de comunicaciones y es la que van a poner en El Salvador. Y al controlar las telecomunicaciones a través de la red 5G, China comunista va a tener control de todo lo que aquí se comunica a través de Internet. Con el control de la red 5G, Wikileaks va a parecer un juego de niños. Y los norteamericanos lo saben. De tal manera, pues, que esto pone a El Salvador en un juego de relaciones internacionales muy peligroso. Porque el presidente Bukele no ha sabido ni siquiera manejar esa parte de su política exterior, que yo llamé en su momento, hace más de año y medio, una política exterior de doble cara. En la reunión que tuvo hace menos de un mes con los diplomáticos, prácticamente le dijo a los Estados Unidos y a toda la diplomacia universal, a excepción de China y Rusia, que se fueran a freír espárragos. Les dijo, vayan, métanse en su casa y no se metan en mis asuntos. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo lo que creo, fíjate, es que lo que hace falta es que haya una oposición que adopte una actitud realmente clara con respecto a esos devaneos diplomáticos. Yo invito a la oposición verdadera y patriótica de nuestro país a pronunciarse sobre la ruptura inmediata de relaciones con China comunista y de restablecerlas con Taiwán.
con la China con la que siempre estuvimos vinculados. Y eso por una diversidad de razones de índole doctrinaria que atañe a lo más profundo de nuestro patriotismo y de nuestros principios fundacionales. Nosotros no debimos jamás haber permitido que nuestro país rompiera relaciones con un país democrático, amante de la libertad como Taiwán, fruto del heroísmo de Chiang Kai-shek, que resistió a las hordas comunistas en 1949. Y además de eso, José Carlos, uno de los países que más cooperación y ayuda le había dado. Exactamente. Apoyo totalmente lo que dice. Por eso me parece indignante que haya gente de oposición que aborde estos problemas diplomáticos sin adoptar una actitud clara y firme con respecto al rompimiento de relaciones con la dictadura comunista china. Los problemas los estamos viendo ahorita y estamos a punto de caer en manos de esos sujetos. No sé qué opina Roberto y Marvin, ¿qué dices de esto? Lo peligroso es el procedimiento, el modo como los chinos se apoderan de los países. Los chinos tienen la costumbre, lo han hecho ya en varios países en vías de desarrollo, por cierto, en la que ofrecen ellos cooperación para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Recordemos que el presidente Bukele habló en su campaña presidencial del Tren del Pacífico, habló de una zona exclusiva de desarrollo en Oriente y habló de un aeropuerto. Todos se burlaron de él, pero en realidad él ya tenía los pactos hechos con los chinos. Y el procedimiento que usan los chinos en contubernio con los gobernantes o con los gobiernos es que ellos hacen las obras de infraestructura en calidad de préstamo a los países altamente endeudados. Y cuando los países altamente endeudados como el nuestro, que ya la deuda externa sobrepasa el 95% de nuestro PIB, no pueden pagar esos préstamos, entonces les piden los proyectos en dación en pago, como dación en pago, y así se apoderan del proyecto. Al final el proyecto termina siendo un proyecto propiedad de la República Popular China y el territorio en que está asentado se les da en comodato por 100 o 150 años y así ellos se van apoderando de territorio de los países. Y eso lo sabe bien el presidente Bukele, porque no lo están tomando por sorpresa. Así que él ha comprometido parte de nuestro territorio, de nuestra integridad territorial a los chinos comunistas. Quiero subrayar algo. Posiblemente, el presidente Bukele, al comenzar, dado lo que conocemos de su mentalidad, pretendió ser un estadista. Pero creo yo que ya entrándole a la cosa y viendo las dificultades muy fuertes de la política en relación a su forma de pensar, actuar y hacer política, se fue poco a poco dejando de lado esa cuestión y ahorita está viendo dorado, está viendo millones de millones y su plan original, si alguna vez lo tuvo, de jugar de estadista, ya lo desechó y quiere jugar de ser un multimillonario protegido totalmente en la gigantesca China. A lo mejor hasta se va a hacer chino como sea, ¿verdad? Y quedar tranquilo y que el país quede destrozado en manos de ellos en un pleito tremendo. Él ya no es un estadista, sino que está buscando más y más dinero y esconderse en China. Entonces, si el señor presidente les va a dar parte del territorio y les va a dar que hagan esas acciones multimillonarias en el país, ya imagínate el agradecimiento que va a recibir. Por no decir que en cada proyecto de construcción de infraestructura va el famoso 10% de comisión. O sea, ahí se va a terminar. Si es que tienen fin sus bolsas, ahí se va a terminar de llenar de dinero el señor presidente. Hemos llegado, amigos Marvin y Roberto, al final de este podcast. Les agradezco mucho a nuestros oyentes haber estado pendientes de nosotros. Les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tanto a Roberto López Gaiman como a Marvin Portillo y a su servidor. A Marvin Portillo y a mí nos pueden localizar en nuestros respectivos WhatsApp, que ya son de conocimiento público. Y esperamos que toda esta información pues colabore para la creación de una oposición realmente responsable, patriota y que se unifique alrededor de principios morales.
Un saludo, un abrazo a todos los que nos han estado escuchando. Llamen a sus amigos, a gente pensante, reflexionen sobre lo que les estamos diciendo. Y siempre con la mente de que vamos a triunfar, unidos. Bueno, gracias amigos oyentes y gracias Roberto y gracias José Carlos y a nuestro amigo Jaime por sus ilustradas e iluminadoras exposiciones y gracias a nuestros amigos por haber tenido la paciencia de escucharnos. Hasta la próxima semana. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos des follow en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada y Marvin Portillo en Twitter y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.